Cuando trabajamos con ficheros vamos a poder hacer normalmente dos operativas, la lectura y la escritura. La lectura es recoger, digamos, o obtener los datos que están almacenados en el fichero y cargarlos, en este caso, en Python, en variables, por ejemplo. Y la escritura será coger valores que estén en Python y guardarlos en un fichero. Bueno, para cuando queremos leer valores de un fichero, digamos que tenemos diferentes funciones o diferentes operaciones con las que vamos a poder hacer esta operativa, ¿de acuerdo? La primera función es la función read. Bueno, recordemos que esta variable que hemos puesto aquí, f, es aquella que resultaba de haber empleado anteriormente la función open. Recordemos que aquí antes habíamos hecho f es igual a open y habíamos indicado el nombre del fichero y el modo, por ejemplo, el modo de lectura que es R. ¿De acuerdo? Bueno, pues si sobre esta variable, que era la que tenía el fichero, hacemos un punto read, lo que va a ocurrir es que todo el contenido del fichero se va a cargar en una variable, ¿de acuerdo? Como si fuera una cadena de texto, en este caso, en esta variable de aquí. Si en lugar de querer leer todo el fichero, queremos leer solamente un número determinado de caracteres, lo podemos indicar dentro de la función read. ¿Vale? En este caso no leemos todo el contenido, sino que solamente leemos n caracteres, ¿de acuerdo? Como se indica aquí. También podemos leer una línea, ¿vale? Una línea es desde el principio de la línea hasta el final de esa línea, es decir, antes de que haya un salto de línea, ¿no? Bueno, pues si usamos la función readLine, lo que hacemos es que vamos a leer una línea que se va a almacenar como una cadena de texto en esta variable, ¿de acuerdo? Y finalmente, lo que podemos hacer también, si queremos, es llamar a la función readLines, la cual nos permite leer todo el contenido del fichero línea a línea, de tal modo que lo que nos va a devolver en este caso no es una cadena de texto, sino que es una lista. Y es una lista en la cual cada elemento de la lista es una cadena de texto con una línea. ¿De acuerdo? Así, por ejemplo, si un fichero tuviera 10 líneas, el resultado de readLines será una lista de 10 elementos, donde el primer elemento es la primera línea, el segundo elemento es la segunda línea, etcétera, etcétera. Bueno, una cuestión importante es que cuando estamos leyendo de un fichero, lo que hacemos es desplazar una especie de cursor a lo largo de él. Este cursor es parecido a, por ejemplo, cuando abrimos un bloc de notas o un editor de textos y vemos que estamos moviéndonos por el texto, ¿de acuerdo? Y pinchamos en una posición concreta y vemos que está ese cursor, esa rayita o esa barra que parpadea, ¿no? Y que nos dice dónde estamos. Bueno, pues digamos que cuando leemos un fichero, nosotros lo que hacemos es desplazar ese cursor a lo largo del fichero. Es parecido, solo que en este caso, evidentemente, no usamos el ratón para movernos, ¿no? Cuando empleamos los métodos de lectura, siempre leemos a partir del cursor. Todo lo que hay antes del cursor lo ignoramos. Es decir, que si estamos, por ejemplo, en mitad de una línea y hacemos un readline, bueno, pues la línea se va a leer a partir de donde está el cursor. Todo lo que hubiera antes lo vamos a ignorar. Vamos a poner un ejemplo, viendo cómo se movería este cursor, ¿vale? Bueno, cuando nosotros abrimos un fichero, como estamos viendo aquí, con Open, siempre el cursor se coloca al principio del fichero, como estamos viendo ahí. ¿De acuerdo? Aquí el cursor sería esta especie de barrita vertical que hemos escrito, ¿vale? Si yo leo 3 caracteres, pues lo que estoy haciendo es que leo los 3 primeros caracteres, que en este caso es la L, la O y la R, ¿de acuerdo? Vemos que aquí, al hacer este read, S vale LOR y el cursor se desplaza justo después del último carácter que he leído. En este caso, pues vemos que es después de la R, ¿vale? Una cuestión importante es que nosotros podemos mover a nuestro antojo la posición del cursor. ¿Cómo? Indicándole la posición a la que lo queremos mover. Por ejemplo, si ponemos, para ello vamos a emplear la función seek, S-E-E-K, ¿de acuerdo? Pues si hacemos f.seek y ponemos, por ejemplo, 13, pues lo que vamos a hacer es que vamos a mover el cursor a la posición 13, que sería en este caso la que está después de la D. Si después de esto hacemos otro read, pues como decía antes, vamos a leer a partir de aquí. En este caso, vamos a leer 4 caracteres a partir de la D. Bueno, pues vamos a leer este olor de aquí, ¿vale? Y el cursor se colocaría inmediatamente después. Algo muy parecido va a ocurrir con la escritura de un fichero, solo que en la escritura de un fichero no tenemos el método read, sino que tenemos el método write, que en inglés significaría escribir, ¿de acuerdo? Recordemos lo primero de todo que cuando queremos escribir en un fichero
tenemos que cargarlo o bien con el método R+, si queremos hacer lectura y escritura, con el método W o el modo W si queremos hacer escritura con truncado, o el método A si lo que queremos hacer es añadir al final del fichero, ¿de acuerdo? Bueno, si cargamos, por ejemplo, un fichero con la W, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como vimos antes, que el fichero comienza vacío. Entonces, tenemos el cursor en la primera posición, pero no tenemos ningún contenido, ¿de acuerdo? ¿Queremos escribir algo? Bueno, pues si queremos escribir algo, empleamos el método write y ponemos lo que queremos imprimir, ¿de acuerdo? Escribir en el fichero. En este caso, por ejemplo, hola mundo, bueno, pues escribir aquí hola mundo y el cursor estará después del, del último carácter que hemos escrito. De nuevo, podemos emplear el método seek, como vemos aquí, para movernos a otra posición. Por ejemplo, si yo pongo seek 4, se va a mover a la posición 4, que es justo la que queda después de la A. Y si en este caso volvemos a hacer write, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que cuando hacemos write se empieza a sustituir lo que hay a continuación del cursor. Esto es importante, es decir, si yo escribo, digamos, no desplazo los contenidos, sino que sustituyo los que hay. ¿Vale? En este caso, si yo escribo QA, pues lo que va a ocurrir es que el espacio, la M y la U se van a sustituir por la C, la U y la A. Recordemos que aquí antes ponía un espacio y luego MU, que es lo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto se borra y se metería hasta C, U y A. Entonces, bueno, vemos aquí un poco la lógica para poder leer y escribir en ficheros. Si quisiéramos escribir una línea nueva en un fichero, recordemos que podemos hacerlo con la barra invertida N que vimos anteriormente, que era un salto de línea. ¿De acuerdo? Esto era un salto de línea que básicamente nos va a permitir en un fichero crear una línea nueva cuando sea necesario.